ahora con el paciente don Luis Oyarzo. Él es un paciente neuropático, que es el primer paciente que vio el doctor Cristian Sala, y ahora vamos a la intervención. Había muchas preguntas de ustedes, que le colocaban, que cómo lo trataban, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver cómo se cura ese paciente, ya cómo se le hace una curación avanzada. Es un paciente neuropático. ¿Qué recomendación da la fisiatra desde el punto de vista del tratamiento de ese paciente? Y por supuesto, algo muy importante, la parte nutricional, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes van a mirar ese video, van a poder hacer las preguntas en preguntas y respuestas, y después vamos a estar acá con nuestros invitados en nuestro estudio. Así que vamos, los invito entonces a mirar el video y comenzar a hacer las preguntas y respuestas para que nosotros después que pase este video, nosotros podamos estar en vivo y ellos estén contestando directamente. Fernanda Calisto, enfermera clínica del Instituto Nacional de Vidas. Bueno, estamos ahora con don Luis Oyarzo. Él es un paciente que tiene una úlcera de diabético neuropático. Según acá, tiene colonización crítica, porque el paciente no tiene eritema en la piel, pero tiene una piel que está descamada, tiene tejido de granulación, pero también tejido esfacelado. Su secreción estaba con secreción turbia, ¿ya? Por lo tanto, ahora Fernanda va a proceder a curar a este paciente. En él vamos a hacer muchas cosas. Vamos a partir con la piel del paciente, y para eso ella va a usar una espuma limpiadora llamada Molicar, ¿ya? Que hay varios tipos de envases. Este es un envase pequeño que es bastante práctico, sobre todo para cuando uno hace visitas domiciliarias. La espuma limpiadora, ¿ya?, se utiliza en la piel, contiene creatina, glucoles, ácido láctico, que mantiene el pH neutro, conservando intacto entonces el manto ácido de la piel, lo que permite controlar la carga bacteriana de la piel expuesta a colonización de flora transitoria. Entonces, con un guante de procedimiento, esto no necesita lavado, solo necesita, se coloca el producto directamente, con movimientos rotatorios. Y luego lo más limpio, lo más sucio, terminando en su espejo. Se va a eliminar el campo, se va a eliminar el guante, se va a poner otro guante de procedimiento y va a proceder a limpiar mientras actúa un par de segundos este producto. Aparte de eso, también contiene perfume que neutraliza el olor y tiene butano. Se puede utilizar en cada curación en la piel. Y entonces, exactamente, limpia entonces con un producto, puede ser una gasa como ya está utilizando, una gasa limpia, o puede ser también una toalla de papel para limpiar la piel. Y entonces, muy bien hecha, lo hace, limpia toda la piel y termina con su ortejo. Se elimina el guante en la bolsa de desecho doméstico, se higieniza sus manos y ahora va a proceder a colocar un limpiador de la úlcera, y para eso va a usar un producto llamado Prontosan. Prontosan es un limpiador que en Chile se usa hace muchos años, que contiene 0,1% de vitamina y 0,1% de polixanida, más agua purificada. La betaína actúa como tensoactivo y la polixanida bionadina actúa como agente antimicrobiano. Se aplica colocando una gasa no tejida en la úlcera, que puede sobrepasar unos 3 a 4 centímetros o 3 a 5 centímetros de la piel, y se deja actuar por un periodo de 10 minutos. Es importante que el producto no lo coloquen en el refrigerador, y una vez abiertos se debe utilizar antes de 2 meses. Algo que recomienda el fabricante es no exponer a la luz solar de forma directa, ¿ya? Es un producto que es bastante bueno, que te permite bajar carga y también te permite ablandar los tejidos para el desviamiento. Y tiene un par de puntos
Él fue operado el 9 de marzo, lleva más de un mes con unos puntos que se los vamos a retirar, y para que no sea tan traumático también le va a colocar un pedazo en la zona donde tiene los puntos. Entonces va a aplicar el producto y bien, y en toda la úlcera, sobrepasando un poquito los bordes, se coloca este producto y se deja actuar por 10 minutos para bajar la carga y también permitir que después con una cureta podamos hacer el debridamiento. Y ven que usando la técnica séptica no necesita guante estéril y su pinza y no necesita su guante estéril. Vamos entonces, mientras hace efecto el uso del Totosan, Fernanda va a empezar a preparar todos sus apósitos primarios y vamos a pedirle a la doctora García que dé las recomendaciones desde el punto de vista de fisiatría. Este es un paciente que tiene una lesión neuropática clara, es un paciente joven de pocos años de evolución de una diabetes que generó una historia de una evolución tórpida en el pie derecho, y como es un paciente que va a reincorporarse al trabajo, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál va a ser su pie de apoyo en lo sucesivo, que es el pie izquierdo. Si ustedes observan, este pie en el pasivo, el paciente lo mantiene con los dedos que se van hacia la flexión. Y que además, si uno observa la planta del pie, lo que vemos es que tiene la zona entre el segundo, tercero y el cuarto cabeza de los metatarsianos, un área no solo hiperqueratótica, sino que además muestra que tiene ahí una zona que podría ser de una escoriación producto del apoyo que él realiza. Y por lo tanto es posible, como muchos otros, que en el contexto de la curación de la herida que inició todo su camino, haga una herida por sobrecarga en esa área. Si ustedes observan, además, tiene múltiples áreas de hiperkeratosis. Esto debe ser manejado y debemos prevenir que este pie haga cualquier lesión, porque si no vamos a tener dos pies y no vamos a poder elegir un pie de carga. En este contexto, ¿verdad? Ya mostramos que los dedos del del segundo al quinto tienen esta postura en garra, que si yo, y cuando yo toco esta zona, ¿verdad? Los dedos se elongan. Por lo tanto, para poder manejar este pie uno tendría que hacer una plantilla que tuviera un realce en esta zona, de tal forma de evitar el plano anterior que se le ha producido. El resto del pie se mantiene bastante bien y a diferencia del otro, ¿verdad? Uno observa que este pie va a apoyar sin sobrecarga en esta zona, pero sí tendiendo a mantener estas áreas de mayor presión. Recordar que el principal factor de riesgo en la producción de una herida es que el paciente que tenía una herida previa y este cabello tuvo una tremenda lesión. Ahora, respecto de la amputación, ¿cierto? Tenemos por anterior una zona grande expuesta y la presencia del quinto y el primer ortejos. En términos generales, el tendón que se ve ahí es el tendón del quinto ortejo. Probablemente ese tendón no va a funcionar y se va a perder. Eso significa que para poder realizar una órtesis definitiva, lo que nosotros tenemos que observar es la postura de ese ortejo. ¿Qué es lo que se aconseja para evitar que la postura que se deja en ese dedo sea muy anómala? Es necesario que la enfermera realice movilizaciones cada curación que realice, de tal forma de asegurarnos que el dedo no se eleve más allá de lo que pueda sostener, por ejemplo, un zapato. ¿Podría mover el primer dedo? Eso, muy bien. Estas son cuestiones que uno debe indicarle a los pacientes a hacer, que el paciente movilice los dedos durante el periodo de la curación. Cuando nosotros lo vendamos,
eso evitamos que el paciente pueda moverse y por lo tanto los dedos se mantienen en la posición en que las enfermeras los han dejado. Y eso puede producir después retracciones fijas que no vamos a poder reducir. ¿Qué bota vamos a indicar para este paciente? Dado que la lesión tiene soporte anterior o pérdida del soporte anterior y una lesión de piel muy importante, lo que hacemos es cubrir y descargar el área anterior. Está compuesto de 70% de poliéster, 15% de goma, 8% de espuma y 2% de nylon. Recordar que este zapato, al igual que cualquier otro zapato de descarga, se puede lavar con agua y jabón y desinfectar con amonio cuaternario. El tiempo de duración más o menos son de 6 meses. ¿Ya? Va a depender de cuánto lo use el paciente y van de talla de S a XL. Este es un zapato además que tiene posibilidad de personalizar esta plantilla. No, por supuesto que no genera una descarga tan importante, pero sí se podría hacer. ¿Qué áreas de la planta podrían ser descargadas en este paciente en particular? El área que está en la sutura que tiene el paciente entre el primer rayo y el segundo rayo. Ustedes deben haber visto la herida por plantar, y la herida por plantar tiene esta zona que está suturada, que debe haber sido probablemente un drenaje de algún absceso que tuvo en esa área. Bueno, ahora ya pasaron los 10 minutos. Fernanda va a retirar las gasas. Y lo primero que va a hacer, va a retirar esos puntos, ya que lleva más de un mes con esos puntos de la última operación que se le hizo al paciente. Para eso utilizó una tijera estéril con la pinza anatómica, su base que dejó a un lado y retira sin ninguna dificultad. A ver cuánto después de que le colocó la polixemia con detalle. Ahora va a proceder a limpiar la zona. Y luego va a retirar toda la gasa para ver si necesita hacer un desviamiento de la zona anterior del pie. Este paciente tiene un tendón expuesto, como lo han mostrado anteriormente otros médicos. Es importante que al limpiar con la cureta uno tenga una gasa algo donde puede ir eliminando los desechos. Para eso voy a usar otro protector que es Cabilón, que es una crema protectora de la piel compuesta por emolientes, humectantes y polímeros, lo que permite proteger la piel de los exudados, ya que este paciente tiene más bien exudado moderado abundante, hidrata recuperando los lípidos intercelulares y además facilita que las cintas adhesivas, o mejor dicho, todo lo que va a colocar Fernanda posteriormente, donde este paciente va a ocupar múltiples insumos, se aplica sin dificultad. Se recomienda esta crema llamada Cabilón aplicar a cada 48 horas. Ahora vamos a proceder a tratar el tendón. El tendón le vamos a colocar esquina calcitrol, pasta, ya que todo tendón que se expone se trata como un tendón infectado, ¿ya? Entonces se aplica un poco de pasta en el tendón, que contiene plata iónica, más alginato de calcio y más 43% de agua. Y contiene una gran cantidad de plata, 180 miligramos de plata iónica disponible. Esta pasta es muy buena, sobre todo cuando hay hueso, tendones expuestos o cuando hay alguna lesión con infección. En el resto del tejido va a aplicar un miel de bulbo. La miel de bulbo
ulmo es un gel bacteriostático y hidratante hiperosmolar. Viene en un pomo de 80 gramos que contiene miel más vitamina C. La miel está esterilizada en rayos gamma para eliminar las esporas. Posee un pH bajo y una osmolaridad alta, lo que favorece el desviamiento osmótico de la herida, en este caso para eliminar el resto del tejido facelado. Aplicar con cautela, ya que en un ambiente cálido puede licuarse y caer en una gran cantidad al campo, en este caso en el campo del equipo de curación. Se recomienda mantener entre 4 y 25 grados de Celsius el producto. Debido a su densidad, se puede usar con otros apósitos y actúa sin ser absorbidos. Entonces, se va a usar entonces sobre esta capa de miel de ulmo que nos va a permitir controlar carga y va a permitir que continúe el drenamiento osmótico. Vamos a usar Cutimed Sorba, más conocido como TAC. Este apósito es un apósito bacteriostático compuesto de gasa de acetato impregnada en diaquil carbonoil de cloruro, más conocido como TAC, DACC. Es un producto hidrófobo que atrae a las bacterias que también son hidrófobas, inhibiendo a estas. Se utilizan especialmente en condición crítica como tenemos aquí a nuestro paciente, con cambios cada 3 a 4 días. Y este apósito se puede mezclar con otros insumos, como lo que hemos hecho ahora, de mezclarlo con miel de ulmo para que este paciente en la próxima curación esté cada vez mejor. Es importante que el TAC no sea mezclado con otros productos como petrolatos o glicoles, ya que impediría el efecto bacteriostático de este producto. No hay problema que traspase la zona arteriolacional. El paciente presenta en la zona más baja una pequeña placa necrótica y antes de eso vamos a colocar un trozo de tul de silicona de manera de proteger esa zona. Este tul de silicona que está usando es de la empresa Promedon Gentil TAC, que es poroso y que permite mantener muy bien hidratada esa zona para que posteriormente, una vez recuperada, nosotros podamos utilizar, colocarle una descarga como un poco lo que recomendaba la doctora García. Luego vamos a poner un pedazo de alginato sobre el tortejo. ¿Para qué? Para ir acomodando ese dedo y no se siga contrayendo. Y ahora, eso, bastante cantidad de manera de poder ir recuperando. Y ahora vamos a usar un producto que se llama Hydroclean Plus en la zona donde está la placa necrótica, que es un apósito bacteriostático y degradante también hiperosmolar. Es una almohadilla compuesta de poliacrilato. En su interior contiene solución de rinca, superabsorbente y PHMB, o sea, una biguanidina. La cara que va hacia la herida tiene una película de silicona. Se puede utilizar con exudado abundante o escaso. Al aplicarlo, proteger la piel porque se puede macerar, ¿ya? Y por eso que ella colocó esta crema protectora, ¿ya? Súper importante no recortar, ¿ya? Porque si no, todos los productos que están en esta esponja se pueden caer. Se puede aplicar con un tul o cinta, en este caso pacientes neuropáticos, podría ser, pero aquí con la habilidad de Fernanda, lo está acomodando con todos los productos que tiene con apósito y está dejando el primer ortejo libre para que el paciente se pueda lubricar su dedo. Todos los productos en general que le colocó Fernanda se recomienda cambiarlo a excepción de la pasta de plata. Se recomienda parar cada 24 horas, pero como el paciente tiene colonización crítica, su cambio lo va a hacer a los 3-4 días. Este paciente tiene en general bastante edema, ¿ya?
pacientes neuropáticos, en Chile en general no se tiende a hacer, pero en Estados Unidos se usa mucho que los neuropáticos que tienen pulso, son pacientes que todavía no tienen problemas arteriales, se les coloca un calcetín de baja compresión. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que Fernanda cierre al paciente con todas sus tareas? Entonces, dejo su dedo al aire para que efectivamente él después se puede colocar un hidratante en ese dedo y así pueda movilizar también el dedo como le enseñó la doctora García. Súper importante la movilización. Mientras más ejercicio hagan los pacientes, si bien es cierto la recomendación no es que el paciente se vaya a caminar, pero el paciente debe hacer ejercicios pasivos, ¿ya? No solamente de su pie, sino que en general el paciente también debe hacer ejercicios corporales. Si es un paciente joven, hay que recuperarlo lo más pronto posible. Entonces vamos a colocar un calcetín, se llama Skyward Light, que es un sistema compresivo de baja compresión, da entre 11 y 14 milímetros de mercurio. Es un calcetín biodegradable fabricado en Italia, compuesto de filamentos de plata. Este producto es bactericida, ideal para controlar la carga bacteriana de los pacientes con pie diabético pulmonar. ¿Ya? Disminuye el edema con su compresión graduada. Fernando entonces va a colocar este calcetín con un calzador especial para evitar que ella, como profesional, pueda tener una tendinitis. ¿Ya? Este calcetín ya posee una banda elástica suave y se debe utilizar durante el día y retirar durante la noche. Importante que el paciente sepa que este calcetín uno lo puede lavar con agua tibia y jabón sin alcohol. ¿Cuáles son estos jabones? Los que no tienen perfume. El calcetín puede durar hasta 6 meses. Importante secarlo no directamente al sol y no colocarlo en la lavadora. Es un zapato de descarga antepié, ¿ya? El paciente tiene una lesión en la marca del corazón. Acá en Chile, un profesional de enfermería bien preparado puede indicar estos zapatos de descarga. Don Luis, entonces en base a lo que conversamos vamos a resumir las indicaciones en 3. ¿Ya? En primer lugar es importante que mejoremos el consumo de vitamina C, ¿sí? Como no podemos alcanzar a cubrir los requerimientos con la alimentación, le voy a recomendar un suplemento de 500 miligramos de vitamina C al día, ¿sí? No puede ser más, solo 500 miligramos por día, ¿ya? Porque la vitamina C ayuda a la regeneración y a la síntesis del colágeno, ¿sí? Por otra parte, también tenemos que concentrarnos en las porciones de hidratos de carbono, ya que usted es diabético y está con insulina NPH en la mañana y en la noche, me comentaba, ¿no es cierto? Sí. Entonces es importante que la NPH tiene un pic de 6 a 8 horas una vez que se le inyecta. Entonces si la coloca a las 8 tiene que estar almorzando alrededor de las 2 de la tarde, ¿sí? Por otra parte, igual la idea es que a la hora de almuerzo y cena, ¿sí? Considere la cantidad de hidrato de carbono, considerando que un dedo de una taza son 10 gramos de hidrato de carbono, ¿ya? Entonces si la taza está hasta la mitad son 20 gramos, si la taza está a 3/4 serían 30 gramos, si está la taza completa 40 gramos de hidrato de carbono, ¿ya? Entonces la idea es que por tiempo de comida no sea más de una taza 40 gramos y considerando que un pan entero tiene 60 gramos de hidrato de carbono, un diente sería suficiente para el desayuno en este caso, que ya serían 30 gramos de hidrato de carbono, ¿ya? Esa es más o menos la relación. Y por otra parte, como tenemos los triglicéridos altos, porque previamente estábamos con una descompensación en cuanto a la glicemia, importante reducir el consumo de todo lo que sea frituras, ya, porque tienen estos ácidos grasos saturados, y por otra parte aumentar el consumo de verduras de hoja verde que tienen mayor contenido de fruta, de fibra, y esto va a hacer que disminuya los triglicéridos, ¿ya? Otro punto importante, alejarse del azúcar, yo creo que eso usted lo tiene más que claro, ya todo lo que es lejos del azúcar y lejos también del alcohol, que también van a hacer que aumenten los triglicéridos. Esas son las recomendaciones más importantes.
Hola, hola, estamos de nuevo acá en el estudio y para eso hoy en día me acompaña Carolina García, ella es médico psiquiatra que trabaja con nosotros y también en todo lo que es la capacitación y la parte de los pacientes para responder todas las preguntas que ustedes tengan sobre este paciente neuropático. Y también al lado de ella me acompaña Christine Krainal, que ella es nutricionista, experta en manejo de heridas, en todo lo que son las indicaciones tan importantes en estos pacientes, ¿ya? Por lo tanto, vamos ahora a preguntas y respuestas, ¿ya? Bueno, están llegando muchas preguntas, ¿ya? Y vamos a ver. Una de las preguntas es para Christine y es sobre el uso de vitamina C. ¿Cuánto es lo recomendado en un adulto y en un paciente pediátrico? Ok. En el caso de los pacientes adultos, el RDA, que es la recomendación diaria, es entre 75 miligramos en el caso de las mujeres y 90 miligramos en el caso de los hombres, pensando en estadios sanos, ¿ya? Ahora, para terapia de regeneración de heridas, la recomendación está en 500 miligramos diarios, ¿ya? Esto está en base a una publicación que realmente es bastante antigua, ya no tenemos nuevas recomendaciones, pero ya con esa cantidad se han visto mejoría en la cicatrización de los pacientes. En cuanto a pacientes pediátricos, la recomendación para el niño sano depende de la edad, porque depende si es un lactante, depende si es un preescolar, escolar, adolescente, tienen diferentes recomendaciones, pero esto va entre el rango de los 25 miligramos a los 50 miligramos aproximadamente, pero hay que ver por cada una de las edades que la recomendación es totalmente diferente. Ok, muchas gracias. Para la doctora García, le gustaría que si pudiera explicar en un poquito más de detalle el zapato de descarga y si el zapato de descarga es indicación solo del fisiatra. El zapato de descarga, así como otras ayudas técnicas, son indicaciones de un equipo que tenga alguna capacitación para poder hacerlas. Desgraciadamente en Chile la cantidad de fisiatras no es mucha y dedicados al pie diabético tampoco. De tal forma que para que llegara a la población con la mayor cantidad de recursos, uno tiene que hacer capacitación para enfermeras o médicos de la atención primaria o de los hospitales, de tal forma de ocuparla en los pacientes. El zapato de descarga tiene ciertas bases para su prescripción, dentro de las cuales está cuál es el objetivo que queremos. Queremos que el paciente camine realizando limitación de la posibilidad de roce, o camine y ayude en la marcha a la descarga, o queremos que sea solamente un zapato postoperatorio. Y en ese contexto, ¿verdad?, la cantidad de zapatos que existen en la actualidad nos da la posibilidad de, en múltiples escenarios, entregar la mejor herramienta posible de paciente a paciente. En el caso del paciente que está en el video, ustedes observaban una gran herida, pero además un pie contralateral que era sano, y por lo tanto eso te permite entregarle al paciente la posibilidad de una marcha. Por supuesto que cuando el paciente tiene esa tremenda herida, la marcha es intradomiciliaria o para ir al médico, ¿verdad?, o a las curaciones. No se trata de que el paciente salga a comprar ni a ninguna parte haciendo un ejercicio especial. Y así, ¿verdad?, la diferencia está en la prescripción entre cómo está una extremidad, cómo está la otra y qué es lo que uno quiere hacer. Ok, muchas gracias, Carolina. Hay varias preguntas desde el punto de vista de enfermería que las voy a responder yo misma. Ya, una y muchas personas preguntan por qué la enfermera no se puso guantes estériles. La técnica en Latinoamérica es efectivamente una técnica aséptica, ya, pero en Latinoamérica o se usa guante estéril o se usan pinzas, ya. Y las enfermeras estaban usando pinzas, no estaban usando la mano directamente, ¿ya? Algo que en general algunas universidades enseñan a utilizar guante estéril y pinza, y eso es un concepto que no debiera hacerse, porque en general cuando una enfermera se pone guante estéril debiera trabajar acompañada. Y en Chile y en Latinoamérica en general, yo diría que el 90% no trabaja acompañada, ¿ya? Por lo tanto, o una usa guante estéril o usa pinzas. Se ha visto en evaluaciones en varias instituciones que cuando la persona se pone guante estéril contamina mucho más, ¿ya? Y lo otro, el guante de procedimiento es un guante para protegerse uno. Por lo tanto, la técnica séptica, uno usa guantes de procedimiento solo cuando uno saca los apósitos del paciente,
cuando limpia la piel del paciente y cuando lubrica la piel del paciente. En esos 3 momentos se usa guante de procedimiento, ¿ya? Y si ustedes pueden ver, y van a ver después los siguientes videos, van a ver que la enfermera nunca tocó al paciente, solo lo tocó con pinzas, ¿ya? Ahora, la persona que se quiere colocar guantes estéril, es importante que trabaje acompañado. Es imposible que la persona se coloque guantes estéril desde el principio y no vaya a contaminar, porque eso en pautas de supervisión se ve. Ahora, si la persona se va a colocar guantes de procedimiento, se va a tener que sacar muchas veces el guante de procedimiento, porque si no, va a trabajar con una técnica sucia, ¿ya? En otras partes del mundo, en países desarrollados, ya que nos están viendo de Estados Unidos, de Europa, la técnica es una técnica limpia, ¿ya? Y ellos solo trabajan con guantes de procedimiento y ellos no tienen pinzas. Ellos no, si tú pides un equipo de curación, por ejemplo, en Alemania, ni siquiera saben qué es lo que uno está solicitando, ¿ya? Por lo tanto, en Latinoamérica, ya que aquí hay mucha gente de Latinoamérica, la técnica es aséptica, pero es o guante estéril o pinzas, ¿ya? Muchas preguntas, algunas de ellas pregunta por el nombre comercial de Ulmo, se llama Ulmo Plus, ustedes lo pueden ver en los videos. Preguntan también sobre la pasta de Askina, dónde se coloca en general en el hueso o en los tendones. Un hueso o tendón expuesto se considera infectado esa zona y por lo tanto lo ideal es tratarlo con algún elemento que sea bactericida, como en este caso la pasta de Askina, calcitrol, ¿ya? Pregunta para la doctora García, dice, ¿por qué es importante movilizar los dedos durante la curación? Cuando una estructura se mantiene inmóvil, lo que se produce en esa estructura es una disminución de la elasticidad de los tejidos. Y los tejidos que pierden mayor o más rápido la elasticidad son los tendones, incluso la sinovial y la musculatura, que además se genera atrofia. De tal forma que cuando uno tiene un paciente diabético que está en reposo y que carga poco, ese paciente tiene mayor riesgo de generar atrofia, y la atrofia muscular de la musculatura intrínseca del pie es una de las bases de esta flexión y engarra. Entonces, cuando uno observa que el paciente ha tenido una herida inicial, el pie pierde más corrección y se transforma en un pie más deforme cuando la herida cura. Así que una de las labores que tenemos es, en el periodo de la curación, hacer que el paciente movilice la extremidad. Siempre, además, el hecho de dejar un vendaje y que ese vendaje cubra gran cantidad del pie hace que sea difícil para el mismo paciente realizar esa movilización que uno le indica. Por lo tanto, nosotros aquí intentamos que la enfermera, cada vez que hace la curación, movilice cada uno de los dedos y trate de que el paciente activamente también lo haga. Ok, también muchas preguntas que se hacen por lo que es el uso del calcetín, ¿ya? El uso del calcetín en pacientes neuropáticos que no tienen problemas arteriales, es un paciente que se puede colocar un calcetín compresivo, pero de baja compresión. ¿Qué es baja compresión? Entre 11 y 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Que es el calcetín que le ayudó al paciente a disminuir el edema, sobre todo estos pacientes que a veces caminan mucho, a pesar de que se les dé indicación de reposo, pero en general todos los pacientes latinoamericanos, yo diría que el 20% no hacen caso, el resto hacen lo que quieren, ¿ya? Bueno, estos pacientes están en reposo, pero el paciente en general tenía mucho edema del pie y por lo tanto se le colocó un calcetín compresivo, pero de baja compresión, ¿ya? Algo que en general, si uno le pregunta, por ejemplo, a un médico, te va a decir, no, por ningún motivo, ¿ya? En general porque sienten que a veces los clínicos no sabemos diferenciar entre un paciente neuropático, un neuroisquémico y un isquémico, ¿ya? Porque el neuroisquémico y el isquémico no debería colocarse un calcetín compresivo, aunque sea un calcetín compresivo de baja compresión. Pero en un neuropático, si está bien hecho el diagnóstico, el neuropático va a evolucionar mucho más rápido con un calcetín compresivo de baja compresión, ¿ya? Voy a contestar otra pregunta más sobre herida y después vamos a preguntarle a Cristín, que está llegando otras preguntas, ¿ya? Y la pregunta era, ¿por qué la espuma limpiadora si no necesita lavarlo? No necesita. La espuma limpiadora es un producto alemán que se creó para
los pacientes postrados, ya los pacientes que están en cama. Entonces es un producto que uno lo coloca, no le echa no se hace lavado antes con suero, con agua, con nada, sino que uno lo coloca, pasa el guante de procedimiento, lo limpia y listo. ¿Cuánto te demora? 2 minutos. Versus lavarlo con agua y jabón o con clorexidina. Y es por eso que es un producto que por lo menos en Chile gusta mucho y está en este momento en las canastas de prestaciones. Y algunos pacientes, algunas profesionales de otras partes del mundo, de Colombia por ejemplo, de Costa Rica, también de Paraguay, nos preguntaban cómo pueden adquirir los productos, si le podrían mandar las empresas los productos a esos países. Así que les paso el dato a todas las empresas acá chilenas que están pidiendo los productos que se vayan a otras partes del mundo. ¿Ya? Cristín, preguntan, ¿por qué 500 miligramos y por qué no 1 gramo de vitamina C? Bueno, buena pregunta, interesante. En realidad tiene que ver con la absorción de la vitamina C. La vitamina C se absorbe en un 100% a nivel intestinal hasta 200 miligramos, ¿ya? Sobre eso empieza a disminuir la absorción, llegando hasta 500 miligramos con una absorción de alrededor de un 80%, ¿ya? Entonces, más de eso, más de 500, ya estaríamos disminuyendo la absorción a nivel intestinal y por lo tanto lo único que tendríamos mayor eliminación por las heces de vitamina C, por lo tanto el suplemento no estaría siendo efectivo. Tiene relación con eso, con la efectividad. Y al mismo tiempo preguntan, si no tiene vitamina C, ¿cuántas naranjas debería comer un paciente para consumir los 500 miligramos? Es muy interesante esa pregunta. Efectivamente, una naranja, bueno, esto depende del año cosecha, hay muchas cosas más que no les voy a dar, digamos, los detalles ahora, pero alrededor de una naranja tiene entre 60 a 75 miligramos de vitamina C. Por lo tanto, con alrededor de unas 6, 7 naranjas ya tendríamos los 500 miligramos de vitamina C. Y tenemos que considerar que una naranja tiene 15 gramos de hidrato de carbono y por lo tanto si consumimos 7 naranjas vamos a estar exagerando la cantidad de hidrato de carbono que estamos consumiendo asociado además a otro tipo de alimento. Entonces por eso se recomienda suplemento en este caso en particular versus la entrega de naranja o otro alimento. Muchas gracias. O sea, mejor tomamos vitamina C porque si no, comernos todas esas naranjas diariamente. Pero ojo, en el caso solo de pacientes con heridas, porque en sano hay con una naranja suficiente para llegar al requerimiento. Bueno, es lo que está diciendo ya es muy importante, ¿eh? Estamos hablando de pacientes con heridas, ¿ya? Pacientes más bien con úlcera, pacientes complejos, ¿ya? Así que es por eso que ella está dando la indicación de los 500 miligramos de vitamina C para ese paciente que está con una lesión, ¿ya? Cuidado con eso, porque no se pongan a tomar vitamina C por tomar, ¿ya? La vitamina C es un excelente elemento para estimular los leucocitos en los pacientes con estas úlceras. Para la doctora García preguntan si es mejor usar el zapato de descarga acompañado por el fieltro. Existen varias formas de manejo para realizar una descarga. Y por supuesto que hay externas y dentro de la curación. El fieltro te ayuda a sumar centímetros de descarga. Cuando nosotros ocupamos ambas dos en pacientes que tienen deformidades, por ejemplo, en pies que están invertidos por la artropatía de Charcot u otros, en general la descarga hecha en la herida más la descarga de la plantilla en la que uno saca los mosaicos no dan para que el paciente efectivamente descargue, incluso si a esto le sumamos descargas de balancín externo. Entonces, en esos casos se trabaja con aumento de áreas a través de poner incluso otros dispositivos. Se llenan con plastazote o se hacen suples con hules para ir evitando que el paciente en la carga realmente lesione más la zona de la herida. Ahora, importante decirles que cada vez que nosotros caminamos, el paciente va a hacer la carga del 100% de su peso sobre la zona de la herida. Y por lo tanto, uno tiene que ser bien cuidadoso en términos de dejar una descarga que permita que el paciente no cargue. ¿Cómo se hace eso? En los países más desarrollados se hace con estudios de marcha. Tú tienes un piso que tiene marcada y va permitiendo establecer cuánta carga se realiza en las zonas de la planta del pie. Sin embargo, aquí lo que nosotros hacemos es pintar la zona donde está la herida en la curación y ver si esta va marcando el papel que ponemos en el suelo. De esa forma podemos ir viendo, en la medida de ir aumentando la altura, si vamos disminuyendo la posibilidad de que se cargue durante la pisada en el sitio de la lesión.
Ok, muchas gracias, Carolina. Algunas preguntas que han llegado para enfermería que le voy a contestar yo. Pregunta, por ejemplo, ¿en qué momento se usa la clorexidina jabonosa? Porque cuando uno habla de manejo de úlcera o manejo de herida, no estamos hablando de la clorexidina tópica, ¿ya? Estamos hablando de que dentro de las cosas menos complejas para usar, tenemos la clorexidina jabonosa, ¿ya? Cuando uno parte en nosotros, que somos países latinoamericanos y uno no tiene tanto insumo, cuando nosotros partimos, por ejemplo, en Chile en el año 2000, teníamos la povidona y teníamos el suero fisiológico, ¿ya? Y cambiar de povidona a suero fisiológico, les prometo que nos costó 2 años, ¿ya? Y por lo tanto empezamos a buscar qué otro elemento podíamos tener para limpiar la piel la herida. Y trabajando con los anátomos patólogos, que son los que te evalúan desde el punto de vista histológico los tejidos, ellos nos dijeron que dentro de lo menos tóxico, no quiere decir que sea tóxico, que no sea tóxico, era la clorexidina jabonosa en la piel al 2 al 4% y en la herida o la úlcera al 2%. ¿Ya? Pero no quiere decir que no sea tóxico, ¿ya? Entonces cuidado con el uso masivo de este elemento cuando tú no tienes otra cosa. Y es por eso que, por ejemplo, en piel solo se recomienda una vez a la semana y en herida con colonización crítica una vez a la semana. Si el paciente está infectado, lo puedes hacer a diario, no más allá de 3 días, ¿ya? ¿Por qué nosotros no usamos en el video la clorexidina jabonosa? Porque nosotros hoy en día en Chile tenemos la posibilidad de tener de todo. ¿Ya? Las canastas de prestaciones que el Ministerio hoy en día entrega a Chile tiene espuma limpiadora, ¿ya? Con eso ahorramos tiempo. Las canastas de pie diabético tienen espuma limpiadora, por lo tanto es mucho más rápido para la enfermera hacerlo, ¿ya? Y tenemos todo lo que son elementos de limpieza. Por ejemplo, ustedes vieron el Prontosan, que es un elemento que se usa hace muchos años acá en Chile con muy buenos resultados, y se están incorporando otros buenos limpiadores como los ácidos hipoclorosos, como el Bach que vimos ahora, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros en este video y los videos que van a ver después, no usamos esos elementos porque son más tóxicos, porque ya los hemos medido, hemos hecho la pega de medirlos, y por lo tanto, con ese trabajo nosotros hemos ido al Ministerio de Salud y decirle, mire, ¿sabe qué? Esto es más tóxico para las úlceras y la herida, por lo tanto, podríamos cambiar esto por esto otro. Y así, Chile en este momento se ha armado canastas de prestaciones que son un lujo. Si uno va, por ejemplo, a países desarrollados donde prácticamente las canastas de prestaciones que da el Ministerio son muy buenas. Ahora, ¿qué problema tenemos en Chile? Es que lo que dice el Ministerio a veces no siempre se cumple en los CEFAM. Ya, las canastas de prestaciones están súper bien armadas, con un muy buen número de productos, pero a veces pasa porque no hay una buena educación o hay una buena coordinación con los químicos farmacéuticos y el profesional que hace el trabajo. Y en eso estamos al debe y en eso hay que trabajar, ¿ya? Para Cristín, preguntan sobre la clara de huevo. ¿Por qué darle clara de huevo a los pacientes? Bueno, la clara de huevo tiene una particularidad que es alta en una proteína que se llama albúmina. Y esta albúmina también es alta en aminoácidos esenciales. Entonces, esa es una de las principales razones, por lo tanto, teniendo mayor cantidad de aminoácidos esenciales, vamos a fomentar la regeneración de la herida. Dentro de eso también es importante recalcar que la clara de huevo en general es un alimento económico. Entonces, por lo tanto, hace que sea muy fácil de adquirir por los pacientes y al mismo tiempo es bastante versátil, puede incluirse en diferentes preparaciones, por lo tanto no se aburre el paciente de consumir clara de huevo. Y junto con la clara de huevo, otra proteína a recomendar también la que viene del suero de la leche, o sea, los lácteos en general, que también tiene proteínas que son altamente completas. Súper, por lo tanto, a los pacientes algo barato, démosles clara de huevo, pero primero veamos cómo está su riñón. Muy importante, porque a veces nos ponemos a dar clara de huevo y se metaboliza por el riñón, así que cuidado con eso, ¿ya? Algunas preguntas también respondo sobre... esto más que nada, para la doctora García, dice, ¿el zapato de descarga se debe utilizar en conjunto con muleta o solo con bastón? Sí. Hay 2 consideraciones a tener cuando uno indica zapato de descarga. Ya comenté la estabilidad de la marcha y la necesidad real de hacer una descarga. Cuando tenemos pacientes que tienen un pie contralateral absolutamente normal, en ese paciente probablemente tenemos una buena mecánica de la marcha porque tenemos un pie de apoyo. El segundo, dependiendo de la edad del paciente y la fuerza que él tenga, puede o no realizar una buena marcha con la descarga que vamos a utilizar.
Siempre les comento yo que la botita corta, que es la bota talón, es una bota que es súper buena porque realiza una descarga anterior muy importante. Sin embargo, es muy difícil aprender a caminar con ella. Y por lo tanto ahí, cuando se hace la prescripción de esta bota en un paciente, por ejemplo, adulto mayor, cuyos reflejos están enlentecidos y tiene riesgo de caída, uno debe dejar la utilización de andador o bastón. En cambio, cuando tenemos pacientes jóvenes con herida, en que tú sabes que el paciente va a caminar muy bien y logras hacer la descarga completa con solamente la bota más la descarga en la curación, probablemente no requerirías usar bastones. Pero existen otros casos, como aquellos en que por la deformidad del pie uno no logra hacer la descarga real con la bota más la curación, y ahí uno puede sumar disminución de la carga del peso a partir del uso de 2 bastones. Son en general para pacientes obesos o para pacientes que tienen artropatías de Charcot secueladas y otras cosas de ese estilo. Súper, muy bien. Bueno, preguntan sobre el Prontosan, sobre el uso del Prontosan, si se deja 10 a 15 minutos, con 10 minutos suficiente, pero si se pasan de los 10 minutos no pasa nada, ¿ya? ¿Y qué tipo de elementos lo aplicó ahí en el video? Se colocó una gasa no tejida. Ahora, si ustedes tienen gasas tejidas que son a base de algodón, lo pueden hacer, pero el problema es de la gasa tejida que se pega mucho a los 10 minutos, y es por eso que uno recomienda una gasa no tejida que tiene un poco de poliéster, y eso hace que cuando tú lo sacas anda mucho mejor. Ya, pregunta, por ejemplo, ¿con qué elemento no se puede mezclar el DAC? El DAC no se debe mezclar con ningún elemento con petróleo. Por ejemplo, los tul de petrolato o las gasas parafinadas, ya que estamos en un curso internacional. Ya, las gasas parafinadas tienen petrolato y hace que el DAC, ya, que es un elemento, un apósito que es bacteriostático, va a impedir el efecto hidrófobo de las bacterias. Las bacterias son hidrófobas y el apósito es hidrófobo, entonces hay una atracción de las bacterias. Si uno le coloca, por ejemplo, en la lesión una gasa con petrolato y le coloca sobre esto el DAC, no funciona y el apósito prácticamente lo perdiste. Entonces, cuidado con eso. Ahora, ¿con qué uno podría mezclar el DAC? Que anda muy bien, por ejemplo, los hidrogeles. Y los hidrogeles son a base de agua. La miel de ulmo, por ejemplo, lo que vimos en el video, también no pasa nada, ¿ya? Pero sí las personas que fabrican estos productos, lo que más te recomiendan es cuidado con estos elementos a base de petróleo, ¿ya? Bueno, y el otro le preguntaban el uso de la pechera. El uso de la pechera es bien cuestionado hoy en día en atención primaria, ¿ya? Porque si bien es cierto en las unidades críticas, las personas en este momento en COVID debieran, por supuesto, utilizar todos sus EPP, ¿ya? Pero en un centro de salud de atención primaria, lo que está recomendado es efectivamente el uso de mascarilla y, por supuesto, la protección desde el punto de vista de un buen lavado de manos o de las pinzas o del guante de procedimiento, ¿ya? Y no hay más, ¿ya? Cuando tú te pones pechera, y lo que les pasó, por ejemplo, a las enfermeras del Instituto Nacional de Herida, que al principio se vestían con un montón de cosas y se dieron cuenta que en realidad era súper torpe el funcionamiento de ella y que la pechera los pasaba a llevar a los pacientes, etcétera, etcétera. Al final empezaron a trabajar de una forma mucho más limpia desde el punto de vista con menos elementos y hasta el momento ninguna de ellas se ha contaminado. Por lo tanto, y hoy en día, ya que ha pasado harto tiempo, la recomendación incluso de evidencia es solo el uso de los guantes de procedimiento si uno va a tocar al paciente y el uso de las mascarillas, por supuesto. Y por supuesto, lo más importante aquí es el distanciamiento y la higienización de las manos. Para la doctora García también es si un kinesiólogo puede indicar los zapatos de descarga. Mira, ¿qué es lo que dice la experiencia? Y les voy a comentar lo que nos sucedió a nosotros en el hospital cuando yo trabajaba ahí. Resulta que para poder indicar una descarga uno tiene que ver dónde está la herida y tiene que ver la anatomía del pie y movilizarlo. Por lo tanto, significa que yo tengo que estar ahí en el contexto donde se está haciendo la curación. Por lo tanto, así como una recomendación,
Si el profesional que indica la bota de descarga está cuando la enfermera está haciendo la curación, no hay ningún problema que otro le indique. Pero ahí uno gasta recursos innecesariamente y es por eso que en general la mayor cantidad de los centros no ha hecho que los kinesiólogos se capaciten en esto, sino que las enfermeras se capaciten en términos de la prescripción de bota de descarga porque están viendo y asistiendo a la herida y por otro lado tienen la posibilidad de ir variando la descarga. Recordar que las heridas van disminuyendo de tamaño y van apareciendo otras lesiones en otros sectores. Por lo tanto, no es que la descarga se indique una vez y uno se olvide, como pasa con el uso de, por ejemplo, un paciente amputado, una prótesis o alguna órtesis. Esto va variando constantemente porque el paciente va variando su estatus. De tal forma que es el que está asistiendo a la herida, el que tiene la posibilidad más rica para hacer una prescripción adecuada. En el instituto, cada vez que hay que hacer una prescripción inicial de una bota de descarga, estoy yo asistiendo con la enfermera al proceso de la curación y por lo tanto me hago una idea muy clara de lo que tengo que prescribir y de dónde tengo que descargar. ¿Ok? Preguntan por qué si la miel tiene alguna evidencia en el manejo de la herida. Bueno, hay varios estudios hoy en día que demuestran, la más usada a nivel mundial es la miel de Manuka, ya que es una miel de Nueva Zelanda, y actualmente en Chile salió una miel que es miel de ulmo, extraída de árbol de ulmo, y que ha dado, desde el punto de vista de resultados, desde el punto de vista clínico, que la miel de ulmo chilena es mejor que la miel de Manuka. Así que pronto esta miel que se mostró en los videos va a traspasar fronteras porque da muy buen resultado en el sentido de que te permite el desbridamiento y te permite controlar la carga bacteriana. Y aparte de esta miel de ulma le colocaron vitamina C, ácido ascórbico. Y entonces los resultados se ha visto que son muy buenos, ¿ya? Y estamos aquí. Muchas preguntas están llegando. Ya. Preguntan por qué cuando uno va a hacer debridamiento quirúrgico, sí que se necesita usar guantes estériles o guantes de procedimiento. Recuerden que el guante de procedimiento es para protegernos nosotros y el guante estéril es para proteger al paciente. Por lo tanto, si yo voy a usar un bisturí y mi lugar donde yo voy a hacer el debridamiento, voy a pasar a llevar al paciente, me tengo que poner guantes estériles, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del video nosotros usamos cureta, que es como un lápiz, ¿ya? Por lo tanto, lo uso a mano alzada, ¿ya? Ahora, el que quiera usar el guante tendría que ponerse guante estéril, pero recuerden que tendrán que trabajar acompañados para no contaminarse, ¿ya? Había una pregunta para la doctora García, muy larga, sí, dice, ¿qué zapatos de descarga se recomiendan para un paciente con pie diabético con heridas en el tobillo lateral izquierdo? Que mi paciente tiene mal perforante plantar por un accidente. Es bien difícil la respuesta. Las botas que nosotros tenemos en la actualidad son botas estandarizadas. Uno podría mandar a hacer un aparataje para evitar compresión en el maleolo, pero si ustedes se fijan, la mayoría de las botas llega hasta la zona supramaleolar o incluso hasta la mitad de la pantorrilla. Y por lo tanto, descargar esa área o hacer algo en esa área es difícil. Cuando los pacientes tienen un mal perforante y tienen además una úlcera plantar, lo que uno puede indicar es una bota Crow que no solamente ayuda a descargar porque tú le haces una plantilla interior muy profunda, sino que además te ayuda a inmovilizar para que la fractura o la lesión no se consolide. En esas estructuras que se hacen a medida, uno puede realizar una descarga o una liberación de la presión en la zona que está por lateral en el maleolo. Esa es la única opción que existe. Ustedes cuando toman y observan y trabajan y juegan con las botas, se dan cuenta que hay limitaciones. Por ejemplo, la limitación que se produce en términos de lesiones de la zona posterior del talón. No hay bota que te permita descargar la zona posterior del talón, salvo que sea una bota que se meta, ¿verdad? Y ahí, si la planta del pie está bien, la estabilidad del paciente es adecuada, lo que uno le puede indicar al paciente en ese contexto es que ocupe de estas chalitas que ocupan en la casa, porque las botas de descarga tradicionales no les va a dar posibilidad de hacer disminución del roce o de la fricción en esa zona. ¿Ok?
Elizabeth pregunta sobre la citotoxicidad de la plata y sí que como hoy en día mundialmente se sabe que la plata te destruye los fibroblastos y por lo tanto cada día se recomienda que la plata solo se use en pacientes infectados. Ella pregunta si podía dejarla, en vez de cambiarla diariamente o cada 48 horas o cada 3 días, cambiarla cada 10 días. Eso por ningún motivo. ¿Ya? Si tú estás colocando un apósito con plata, es porque efectivamente tu paciente está complejo, ya está complicado y por lo tanto tu deber es evaluarlo. Ahora, en general las platas que hay en el mundo son sulfatos de plata. ¿Ya? Y los sulfatos de plata depende del exudado del paciente, es cómo se entrega la plata. Por lo tanto, un paciente con exudado alto, si tú le pones una plata iónica que es en base a un sulfato, que la mayoría de los apósitos son a base de sulfato, lo más probable es que tú en 24 horas ya no tengas plata. ¿Ya? Entonces, esta indicación que a veces las empresas te dicen, cámbialo cada 7 días, eso es falso. ¿Ya? Y es por eso que las canastas de prestaciones en Chile te recomiendan que el paciente infectado se cambien cada 7 días. En el caso, por ejemplo, del paciente, el paciente no tenía una infección del lecho, el paciente tenía un tendón expuesto y ese tendón expuesto específicamente se trata como infectado. O, por ejemplo, cuando hay un hueso expuesto, el hueso se trata con infección. ¿Ya? Y a ese paciente, a esa parte así específica se le coloca o hidrogel con plata o pasta con plata, combinado con algún apósito con plata, como lo vamos a ver después, por ejemplo, en el último paciente, ¿ya? Y eso, por lo menos necesita cambio, ojalá 48 horas o cada 3 días, pero nunca cada 10 días. O sea, la posibilidad de que ese paciente salga adelante es nula. O sea, el paciente capaz que después del tendón termina amputado. Entonces, cuidado con lo que hacemos, cuidado con esto de estirar al paciente, porque hay pacientes que uno los puede dejar, pero hay otros que no. Y los diabéticos, cuidado, porque la carga bacteriana habitualmente es muy alta. ¿Ya? Pregunta para Cristín, ¿qué exámenes de punto de vista nutricional debiera pedir una enfermera o pedirle al médico que tuvieran a los pacientes con úlcera de pie diabético? Bueno, lo principal siempre es la hemoglobina glicosilada para saber el grado de compensación del paciente. Sabemos que si un paciente mal compensado, lógicamente está asociado a una peor cicatrización. Eso en primer lugar. Posteriormente, exámenes clásicos como hemograma, ya que es importante, sobre todo porque ahí podemos pesquisar estatus de hierro, estatus de cobre, B12, ácido fólico. Ya todo eso solamente en ese examen. Otra cosa también importante, que es un examen que, bueno, yo siempre pido, pero sé que de repente es un poquito complejo, que es el nitrógeno ureico urinario 24 horas, ¿ya? Es un examen súper importante, sobre todo para los nutricionistas, porque de esta manera podemos calcular de forma relativamente exacta cuánto es la cantidad de nitrógeno que el paciente necesita versus lo que está eliminando por orina. Y así podemos calcular el requerimiento proteico para la cicatrización de la herida. Esos son algunos exámenes que son bastante importantes. En cuanto a la albúmina y prealbúmina, ya se sabe que como son proteínas de fase aguda negativa, disminuyen cuando el paciente está con la PCR elevada, ya con la proteína reactiva, ya se reactiva elevada. Entonces, por lo tanto, no son exámenes que me estén indicando realmente malnutrición proteica en estos pacientes. Entonces, con precaución con la albúmina y la prealbúmina. Ok, muchas gracias. Me preguntan a mí, ¿por qué no se usa mejor la clorexidina al Prontosan? Un poco por lo que les contaba, que el Prontosan es un producto que está testeado y que es un limpiador para heridas, en cambio la clorexidina es una acomodación que nosotros hacemos cuando no tenemos los elementos para hacer curación, ¿ya? Y es por eso que la toxicidad de la clorexidina es bastante alta comparado con el Prontosan o con la polihexanidina con betaína, que es el nombre genérico, ¿ya? Y había otra pregunta más que se me perdió. Sobre el calcetín, sobre cuánto tiempo lo dejo con el calcetín compresivo. El paciente en el día anda con calcetín compresivo y en la noche se lo saca, ¿ya? Es solo para disminuir el edema. Y ¿cuándo queremos esto? Cuando el paciente habitualmente camina. Nuestros pacientes, lamentablemente, latinoamericanos son súper porfiados. La indicación del médico, del cirujano vascular, de la fisiatra va a ser ejercicios pasivos y le va a indicar el zapato de descarga para que el paciente se desplace al baño cuando va a visita médica, pero el paciente no lo entiende así y no lo va a querer entender así y el paciente se pone a caminar todo el día, ¿ya? Y por lo tanto, ese paciente va a necesitar ese calcetín compresivo durante el día. En la noche se lo saca, al otro día se lo coloca, ¿ya?
Para ti, Carolina, te preguntan por el pie de Charcot. ¿Cuál es la mejor descarga en el pie de Charcot? Sí, la artropatía de Charcot es un tema porque dependiendo del periodo en que uno la diagnostique es los resultados, pero además la descarga que debemos utilizar. Cuando se trata de un pie que está cerrado, donde el paciente no tiene lesión de piel, el mejor manejo está con algo que inmovilice, pero que además me ayuda a moldear la estructura. Y eso que inmoviliza y moldea se llama Botacrow. La Botacrow es un aparato que se toma a medida del paciente, donde yo hago correcciones en la planta de un material que se llama polipropileno, tiene una cubierta blanda interior que permite que no existan más heridas. Y lo que hace es hacer un símil de un yeso que yo puedo retirar y revisar la indemnidad de la piel. Recordar que la artropatía de Charcot está altamente relacionada con procesos inflamatorios, pero además con una neuropatía muy grave. Entonces, se hace muy difícil que yo le ponga un yeso a un paciente durante un largo periodo y por eso que se inventaron este tipo de cosas. En cambio, cuando el paciente tiene necesidad de hacer descarga porque tiene además una herida, la situación se vuelve un poco distinta. ¿Y por qué distinta? Porque para tomar estas moldes para estas estructuras yo requiero hacer un molde de yeso y por lo tanto cuando tengo una herida no puedo tomar un molde de yeso cuando la herida está exudativa, está muy grande y requiere curación y tiene riesgo de infección. Así que, o está infectada. Así que en ese contexto lo que más se utiliza son sistemas de botas, como la bota con inmovilizadores laterales, que te permite, con el balancín que tiene en la planta, hacer una buena descarga, inmoviliza el pie, como si tuviéramos una fractura de algún metatarsiano, y indicarle al paciente reposo y uso de bastones. La artropatía de Charcot, y qué bueno que lo pregunten, es una urgencia en el ámbito del pie diabético y yo creo que una de las cosas que ha ayudado a evitar amputaciones mayores es el diagnóstico precoz y el manejo adecuado de esta patología en particular. Ok, para Cristín, el uso de magnesio y el zinc, si tienen alguna evidencia. En el caso del zinc, las cantidades de LRDA es de entre 9 y a 11 miligramos por día. En terapia de heridas se ha visto efectos positivos con la suplementación de 30 o 40 miligramos día, dependiendo de la magnitud de la herida crónica. En el caso del magnesio, la verdad es que los alimentos, lácteos y varios alimentos tienen alta cantidad de magnesio, entonces no se ha establecido que la suplementación sea efectiva realmente para la cicatrización, ya porque con la alimentación ya debería bastar con el aporte de magnesio. ¿Okay? Y otra pregunta para ti, Cristín, ¿Sí? sobre los suplementos. Pregunta por una marca específica de allá de Colombia, ¿Ya? Habitan. ¿Ya? ¿Habitan? Habitan. Avintra, ¿Avintra será? Avintra, perdón, Avintra. Me ponen aprietos. En el caso de los suplementos como tal o marca, en realidad, a ver, ¿cuándo se recomienda un suplemento? Yo creo que esa pregunta quizás sería más acuiciosa, más allá de qué suplemento puntualmente recomendar. La recomendación de suplementos como tal, en el caso de las fórmulas poliméricas, se recomiendan en pacientes bajo peso puntualmente o cuando los requerimientos no pueden ser alcanzados solamente con la alimentación. Lo mismo pasa con este tipo de suplementos u otros que están diseñados para también fomentar la regeneración. Si yo no cubro los requerimientos con la alimentación, entrego suplementación. Esa, digamos, es la dosis y lo otro también considerar pacientes que no se alimentan por vía oral, que están con gastrostomía, muchas veces lo podemos ayudar con un suplemento, por supuesto, en esos casos puntualmente. Ok. Carolina, última pregunta para ti. Si no tiene zapato de descarga, ¿qué otra cosa le podría poner? Cuando el paciente no tiene zapato de descarga, lo que usa la gente para poder caminar es la famosa chalita como las Crocs. Las chalitas como las Crocs son bastante malas porque se humedecen con facilidad. Los pacientes tienen riesgo de hacer otras heridas porque cualquier clavo del camino, perno, etcétera, etcétera, puede atravesar la planta. Y en general eso es lo que ocupa la gente. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tratar de indicarle al paciente?
en el contexto de que el paciente tenga una herida que está en periodo de cicatrización y que requiera harta cirugía, es mejor que el paciente se mantenga con el pie en alto y utilizando los 2 bastones, en lo posible con una marcha en trípode, de tal forma que efectivamente no cargue. Yo diría que el no uso de la bota de descarga en un paciente que se puede trasladar dentro de la casa con 2 bastones es una súper buena medida para realizar una descarga efectiva. Así el paciente no camina. La bota de descarga genera en los pacientes la seguridad de que pueden caminar, que nunca es la indicación. La indicación es ir al baño y hacerlo de forma segura. La indicación no es salir a caminar. Entonces, uno lo que hace es decir, bueno, dejémosle esto para que no pierda completamente la marcha en el caso del paciente adulto mayor, o que nos haga un poco más de caso, etcétera, etcétera. Yo siempre pienso que, si bien es una ayuda, porque muchas de las personas, así como en la pandemia, han tenido que salir a trabajar con pie diabético y herida, también tienen que ir a trabajar, y la bota de descarga nos ayuda a nosotros, profesionales de la salud, a poder tener cierta ayuda. En general, los pacientes con heridas plantares no debieran caminar. Y en el caso de que las heridas sean, por ejemplo, en zonas superficiales, dependiendo de si el apósito permite o no permite que ese paciente se ponga el zapato más cómodo que tenga, esa podría ser una buena instrucción. Muchas gracias. Bueno, voy a leer un comentario de Natalia Acevedo de Coquimbo que dice, en realidad es solo un comentario, dice, lamentablemente algunos fisiatras no atienden usuarios con úlcera, ya que indican que el paciente debe estar cicatrizado para que lo puedan ver ellos. Bueno, aquí tengo una excelente especialista y nuestros pacientes funcionan muy bien, sobre todo los pies de Charcot, que yo creo que el pie de Charcot es de uso, es el tratamiento de un especialista. ¿Cuál es el especialista? El médico fisiatra. Si no tengo médico fisiatra, porque médicos fisiatras en Chile son muy pocos, un traumatólogo, ¿ya? Pero es súper importante y con eso nos ahorramos muchos problemas para el paciente, incluso del mismo tratamiento que después lo que le va a pasar al paciente. Bueno, vamos a terminar y para eso voy a hacer como un cierre porque hay muchas preguntas de manejo de herida. Importante que para poder saber qué apósito le coloco, es súper importante saber la valoración de carga bacteriana. Eso es algo importante, ¿ya? Y para eso hay, en Chile por lo menos, usamos una escala que se llama valoración de carga bacteriana, más bien asociado como diminuto de backup, ¿ya? Que te permite saber si el paciente está infectado, está con colonización crítica, está con colonización baja o está epitelizado. Y en base a eso nosotros hacemos un protocolo de limpieza. Todos los pacientes deberían limpiarse la piel, sobre todo cuando tú vas a hacer curación avanzada, donde el paciente no lo vas a curar todos los días. Vas a usar un limpiador dependiendo de las condiciones que tengas, porque no todo el mundo tiene espuma limpiadora. Si no tengo espuma limpiadora, un jabón pH 5, un jabón de tocador, va a andar bien también, ¿ya? Ahora, si usted me pregunta entre un jabón y una espuma limpiadora, la espuma limpiadora es un producto que está testeado para limpiar piel, por lo tanto va a andar muchísimo mejor. Pero no todo el mundo tiene, ¿ya? Y por lo tanto uno acomoda, ¿ya? Importante elegir el apósito en base a lo que vas a utilizar, ¿ya? En base a la carga bacteriana. El debridamiento quirúrgico también es súper importante. En Chile, el profesional de enfermería tiene la autorización hasta el subcutáneo. En otras partes del mundo, no todo el mundo, todo el profesional de enfermería lo tienen. Incluso en algunas partes del mundo, el médico tiene que pasar una autorización, una certificación para poder hacer debridamiento quirúrgico. Entonces, depende del país, es lo que uno hace. Pero sí, un paciente que tenga de 25% tejido faselado o necrótico, debieran hacerle debridamiento quirúrgico, ¿ya? Súper importante para el pie diabético, ya sea el apósito primario y el secundario, la fijación se hace con una venda semielástica, que una venda suave, que una venda que no le da compresión, porque las telas directamente te pueden producir alguna lesión. ¿Por qué? Porque el paciente se puede hematizar. O un paciente isquémico que está tratando de oxigenar su pie con los capilares, el paciente también puede sufrir algunos otros daños. Así que eso como para redondear, porque yo creo que ya deben estar súper cansados. Ya nos vamos a ir entonces a bailar un rato y a los premios que nos están esperando aquí a todos. Así que y a Carolina y a Cristín también para que descansen, porque comienza después de 10 minutos la atención también por los 3 especialistas de la señora Patricia Ulloa, que es un paciente neuroisquémico. Ahí vamos a ver la diferencia entre un neuropático y un neuroisquémico. Vámonos entonces a 10 minutos de recreo con el animador.